Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva edición aquí en su programa Criterios en este lunes 16 de enero del año 2023 y para nosotros Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para esos análisis de carácter nacional. ¿Y qué vamos a estar dialogando en esta noche? En principio vamos a hacer una retroalimentación sobre por qué ese cambio de nombre desde el año pasado del Día de los Acuerdos de Paz a Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado y también sobre la 10ª prórroga al régimen de excepción y podemos analizar si esto está vinculado directamente con el hecho de anunciar que la 72 edición de Miss Universo sea acá en El Salvador. Y bueno, cada uno de esos criterios, cada uno de esos análisis hay que dialogarlo con nada más y nada menos que el honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Jorge Castro. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este programa. Y un saludo al pueblo salvadoreño y gracias por permitirnos entrar a sus hogares esta noche. Vamos a tener temas muy importantes. Espero nos acompañen. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, diputado. No nos hacemos esperar más, vamos entrando en materia sobre ese primer tema tan importante. Y como usted recuerda, desde el año pasado se le cambió el nombre al Día de los Acuerdos de Paz a Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Para muchos de la oposición dicen, no, mire, es que esto es ilegal, esto es un insulto a las víctimas, esto es un insulto a los acuerdos. Eso por un lado. Por el otro criterio está la idea de que no se puede conmemorar un día de acuerdos de paz cuando se dice que realmente esos acuerdos no terminaron funcionando o no se cumplieron como debían de cumplirse. Entonces, por eso es mejor brindarle honor a aquellos hermanos y hermanas que perdieron la vida. Diputado, por favor, una retroalimentación sobre por qué se le cambia el nombre a esta conmemoración. Bueno, cuando usted mira, y el pueblo salvadoreño lo sabe, cuando usted analiza quiénes firmaron los acuerdos de paz, aquí tenemos dos fuerzas políticas de ese momento, que era Arena y el Frente, pero habían llegado a ese momento de negociación el FMLN con sus manos manchadas de sangre, digo, porque muchos salvadoreños, muchos padres perdieron a sus hijos, hijos perdieron a sus hermanos, madres a sus hijos y viceversa. Y esas personas ofrendaron su vida creyendo que el FMLN al llegar al poder iba a tomar las decisiones en favor del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasó? Mire, hicieron y firmaron unos acuerdos de paz. ¿Qué fueron los acuerdos de paz? Bueno, los acuerdos de paz fueron prácticamente donde ambos partidos se fusionaron. Sí, el FMLN nació como partido, pero fueron segundos, diría yo, y se fusionó con Arena y se volvieron parte de... fueron mercenarios políticos de ahí en adelante. ¿Por qué digo esto? Mire, generaron la plataforma de poder político, ¿sí?, que les dio el poder y la fuerza para blindarse precisamente de todos los hechos de guerra que habían cometido, de todos esos crímenes de lesa humanidad, y al mismo tiempo generar esas estructuras de poder que permitieron desgobernarnos por más de 30 años. Entonces, empezaron a generar leyes. Si ustedes miran, tan solo 5 días después de que la Comisión de la Verdad de la ONU, de las Naciones Unidas, tiró el informe de la verdad con nombres y crímenes, ¿qué hicieron ellos? El FMLN y Arena tiraron la ley de amnistía que los blindó para que no les pasara nada. Ley que pasó siendo legal por muchos años. Les permitió precisamente robar por donde quisieron y que el brazo de la justicia no los alcanzara. Entonces, si ustedes ven acuerdos de paz, ¿a quién le hace honor ese nombre? A los que participaron en el acuerdo. Un acuerdo, celebración de los acuerdos de paz. No hubo un lugar real para las víctimas. Es correcto, empezando por el nombre.
reconoce a la gente a los dos cuerpos que firmaron acuerdos de paz. Están conmemorando ese día que se sentaron a firmar los acuerdos de paz. ¿Nosotros qué hemos hecho? Día Nacional, ¿sí?, de las víctimas del conflicto armado. Totalmente lo estamos dirigiendo hacia las víctimas. Nos interesan las víctimas. Sin embargo, los otros nada más tienen un nombre egocentrista, que nada más reconoce un esfuerzo falso de estas dos fracciones o fuerzas políticas. La oposición menciona que esto es una violación a la memoria histórica del país. ¿Qué se le puede contestar o de dónde viene esta idea de la oposición? Todo lo contrario, miren, cuando por ejemplo se da un conflicto armado de la naturaleza que se dio y cuando hay crímenes de lesa humanidad, ¿qué es lo que dice precisamente las leyes al respecto? Cuando usted habla de una ley de justicia transicional, ¿sí?, está hablando de que el Estado debe de velar porque haya conocimiento de la verdad. Aquí no ha habido conocimiento de la verdad, ¿verdad? Ambas fuerzas políticas sencillamente no han sido sinceros con el pueblo salvadoreño y no tenemos conocimiento de la verdad. De hecho, algunos de los casos que nosotros sí tenemos conocimiento, como lo del Mozote, como lo de los jesuitas, hay documentación totalmente perdida. Las víctimas han ido falleciendo, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, y toda la documentación pertinente y esa historia se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, el término urgencia es importantísimo. Ellos se encargaron de que esto se perdiera y entrara de alguna manera en el olvido y que el brazo de la justicia no los alcanzara. Otro tema también cuando hablamos de justicia transicional es la no repetición, ¿sí? Pero para que algo no se repita debe haber consecuencias. Pero aquí ellos se encargaron de tapar la acción penal y la acción civil. Entonces nunca los alcanzó. Entonces, cuando hablamos de no repetición, tiene que haber un castigo para las personas que lo cometieron, sobre todo cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando usted ve precisamente que ellos hacen un argumento para poder sustentar el nombre, realmente no tienen la moral para hacerlo, porque los acuerdos de paz jamás alcanzaron ninguna paz. Ahora estamos alcanzando, gracias a la seguridad que estamos viviendo y al plan y a esta visión del presidente Bukele, un tema de seguridad que está impactando, que lleva a la protección de un derecho fundamental. ¿Cuál? El derecho fundamental a la vida. ¿De quiénes? Del pueblo salvadoreño. Pero cuando ellos firmaron los acuerdos de paz, no solo descuidaron la seguridad, sino que el Estado se volvió parte y conspiró en contra de la seguridad. Bueno, se hicieron aliados prácticamente de estas organizaciones criminales como son las maras y las pandillas. Los llevaban al polígono de tiro, les daban la importancia y negociaban por votos. Entonces, todo eso ha terminado hoy. Pero ellos, en los acuerdos de paz, permitieron que el pueblo salvadoreño fuera lacerado en ese futuro que todos los salvadoreños esperaban. Es decir, hubo un acuerdo, tal cual como usted menciona, hubo un acuerdo entre los bandos precisamente, Arena y FMLN, como usted bien dice, pero bajo ninguna circunstancia negoció el Estado con la misma ciudadanía. Jamás se hizo eso. Bueno, de hecho el pueblo salvadoreño estaba al margen, ¿verdad?, mientras ellos estaban sentados negociando y perdonándose, porque digamos que en ese momento ellos, ambos mandos, ¿verdad?, de las fracciones, se perdonaron las cosas que se habían hecho, pero el pueblo salvadoreño nunca los perdonó. Si yo le hago algo a usted como pueblo y yo le pido perdón, al menos le tengo que decir que le hice, con un listado de cosas que yo le hice. Si usted me va a perdonar, debe saber a lo que yo le estoy pidiendo perdón. Pero al pueblo salvadoreño jamás le enumeraron precisamente todos los delitos que habían cometido. Otro punto que menciona la oposición es que se dice que hay una violación de la memoria histórica porque se dice, mire, es que ustedes no están reconociendo que de ahí nace la Policía Nacional Civil, que nace el Tribunal Supremo Electoral y que nace la Procuraduría de Defensa para los Derechos Humanos, por tanto, es imposible que ustedes cambien el nombre, dice la oposición. Una Policía Nacional Civil que no funcionaba, que buscaba fines precisamente de acuerdo a esos de gobiernos. Bueno, teníamos
justicia selectiva en el país. Metían a alguien preso por una gallina un montón de años y a estos exgobernantes, a estos exfuncionarios que eran funcionarios en ese momento, no los tocaba la justicia, el brazo de la justicia. Bueno, déjeme decirle, en el caso de un presidente que está guardando prisión, al presidente le dieron 10 años y al que emitía los cheques, al que solo imprimía los cheques, 20 años. Entonces estamos hablando de un sistema corrupto, donde la justicia selectiva realmente operaba a diestra y siniestra, donde el fiscal general de la República era nombrado, aún inclusive fiscales que pertenecían a los mismos partidos políticos. Entonces resguardaba. Que la misma Constitución decía que era prohibido. Así es. Bueno, no la Constitución, pero sí en base a nuestra normativa. Sí, a la normativa de jurisprudencia que exactamente y claramente dice que no puede alguien perteneciente a un partido político o ser fiscal general de la República, ser elegido. Sin embargo, no les importaba y así lo elegían. Y miren, tenían comprado todo el sistema. Usted mira que con los gastos reservados le pagaban $20,000 a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la sala, a algunos de la sala. ¿Para qué? Entiendo que al presidente hubo un momento en que se le llegó a pagar $60,000, según él menciona. Bueno, usted puede ver ahí un sinfín de diferentes sobresueldos que habían y con los cuales compraban la sala, a los fiscal, compraban a los diputados, ¿verdad?, de las otras fracciones, llegaban y los famosos maletines negros, que era una realidad. Entonces pagaban los votos para impulsar leyes que solo favorecían a ciertos grupos de poder. Entonces, eso es lo que establecieron con los acuerdos de paz, esa plataforma de poder político que les dio el músculo a ellos para poder hacer y deshacer sin que la ley los tocara y donde no impulsaban nada en favor del pueblo. Déjenme ponerle un ejemplo clarísimo. Dijeron que iban en un gobierno del FMLN a tecnificar a la policía y darle herramientas para la lucha de las maras y las pandillas. ¿Y qué hicieron? Generaron un impuesto del 5%, que era el CES, que se lo pusieron ¿a quién? A las compañías. No, se lo pusieron a usted, a mí, al pueblo salvadoreño. Cada vez que usted iba a poner saldo, le clavaban el 5%. Millones de millones recolectaron en ese quinquenio el FMLN, millones de millones, que fueron a dar ¿a dónde? A sus bolsillos. ¿Compraron alguna herramienta para la policía? Nada. Hoy estamos capacitando a la policía, estamos dándole herramientas. Ustedes han visto vehículos, armas, tecnología, ¿sí? Estamos llevando a la policía a otro nivel. Y no solo eso, estamos reconociendo el esfuerzo de cada policía. O sea, administrativamente dentro de la estructura policíaca estamos fortaleciéndola, también la moral de cada miembro de la policía. Al mismo tiempo que se les exige y que ellos acompañan, también le damos un reconocimiento dentro de esa labor. Pero también los tecnificamos. ¿Cargamos al pueblo salvadoreño? No, al pueblo no le hemos puesto ningún impuesto para eso. Es dentro de la visión de nuestro presidente Bukele donde realmente las cosas se hacen para y por el pueblo salvadoreño. Diputado, sigamos ampliando sobre el día de las víctimas del conflicto armado tras nuestra pausa comercial. No se cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Y siempre en el marco del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, seguimos hablando sobre el cambio que se hace del nombre, de la conmemoración, de ya no trasladar esos denominados acuerdos entre esos bandos, sino conmemorar a aquellos hermanos y hermanas de la ciudadanía, aquellos inocentes que perdieron la vida. Como estamos hablando en el programa con el diputado Jorge Castro, la oposición menciona en algún determinado momento que no se puede decir que los acuerdos de paz no funcionaron porque se crearon instituciones como la Policía Nacional Civil, como el tribunal, diversos tribunales, como también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, usted no puede decir, dice la oposición, que no funcionaron. Como tal, diputado, usted nos está mencionando que no se puede alardear sobre, mire, creamos esas instituciones, si esas instituciones no estaban funcionando, no estaban fortalecidas y eran instituciones altamente corruptas. En cuanto a seguridad, usted mencionaba, diputado, que no había dignificación hacia los agentes de la Policía Nacional Civil. ¿La historia es diferente ahora? Claro que sí, ahora se está reconociendo definitivamente toda la estructura, desde las bases hasta la jefatura. Realmente dentro de la carrera policial el Estado está acompañando. Inclusive usted ha visto que cuando hay, por ejemplo, fallecidos en el campo de labor, el Estado inmediatamente reacciona en favor de la familia. Entonces, esto tiene un impacto en el valor moral de cada miembro. Y no solo de esa manera, sino también se le está dando las herramientas necesarias para que puedan hacer su labor con el menor riesgo, ¿sí? Pero fíjese, hay una diferencia abismal, y el pueblo salvadoreño lo debe saber, entre los de gobiernos en cuanto a este tema de las instituciones que trabajan en pro de la seguridad de todo el pueblo. Ustedes pueden ver un tema esencialmente diferente. ¿Y qué es? Ahora vemos un Estado articulado, ¿sí? Usted puede ver cómo el Ministerio de Justicia articuladamente con la policía y con la fiscalía actúan en el campo. Cómo se genera una logística operativa y una institución se apoya con la otra. No solo lo vemos en ese campo. Usted puede ver cómo, por ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? El Estado lo absorbe, no lo hace el Ministerio de Salud, lo hace el BMT. ¿Por qué? Porque hay una articulación estatal, hay una sinergia estatal en favor del pueblo salvadoreño. Entonces, cuando se habla del beneficio del pueblo, el Estado se articula y empieza a operativizar, en donde el Ministerio de Obras Públicas se conecta con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia con la policía. Esto no ocurría antes. Antes robaban, antes no tenían un plan definido, pero además de eso, cada cartera del Estado era una isla total. Y voy a ir más allá. Ahora esa articulación trasciende a los órganos fundamentales del Estado. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de órganos fundamentales del Estado, hablamos del órgano judicial y del órgano legislativo, el ejecutivo. ¿Qué ocurría antes? Imagínense usted que con una pandemia que erosionó a países de primer mundo, con sistemas de salud de primer mundo. Y aquí teníamos un sistema de salud abandonado por años de desgobiernos, donde hasta enterraban las medicinas vencidas que compraban. Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, que viene una pandemia y el Estado debe de articular para poder buscar un mismo fin, que es proteger la vida de todos los salvadoreños, porque digo, estaban muriendo a nivel mundial el montón de población. ¿Qué es lo que hace el Estado? El legislativo, oponerse a las medidas tomadas por el presidente Bukele. El judicial, oponerse a las medidas tomadas por el presidente. ¿En contra de quién realmente? En contra del pueblo. Hoy es totalmente contrario. Entonces, ¿cómo funcionan las medidas de peso y contrapeso? ¿Sí? ¿Cómo funcionan entonces los controles e intercontroles de un órgano fundamental hacia otro órgano fundamental? Que precisamente la oposición menciona que, mire, lo que pasa es que en esta administración la independencia de órganos se ha acabado, ha desaparecido totalmente. Eso es cierto, diputado. Y no es verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la mera existencia jurídica
de las asambleas y los congresos. ¿Por qué existen? Bueno, porque somos representantes del pueblo. ¿Qué debería suceder ahí? Ahí debería, antes en una plaza pública, si hablamos de la historia, la mayoría del pueblo se unía y ahí tomaban las decisiones y el pueblo votaba en favor de una decisión que iba a afectar a toda la comunidad, a todo el pueblo. Pero como eso es materialmente imposible, hay congresos y asambleas. Entonces ahí se ejerce la representación precisamente de esa soberanía del pueblo. Entonces, ¿en qué momento se debe de accionar una medida de contrapeso? Cuando va en contra del pueblo, ¿sí? Cuando hay una decisión que se está tratando de impulsar en contra del pueblo. Pero lo que pasa es que el presidente Bukele toma cada decisión no solo acertadamente en el momento idóneo, sino que precisamente en favor del pueblo salvadoreño y siendo lo que el pueblo está esperando. Entonces nosotros, como Asamblea Legislativa, obviamente somos el filtro de esa voluntad del pueblo. Entonces, cuando vemos esas iniciativas, ¿qué hacemos? Las acompañamos. ¿Por qué? Porque conectan con esa necesidad del pueblo. Ok, entonces, volviendo a la parte inicial de este segmento, a todas las instituciones en esta administración sí se les ha dignificado y especialmente aquellas que tienen que ver en materia de seguridad, digamos como la Policía Nacional Civil. Quiero mencionarle un caso, a otros invitados también se los he comentado, pero ustedes podrán recordar cuando en una presentación del expresidente Salvador Sánchez Serena, ahora prófugo también, él se reúne con la policía y en un evento para que la seguridad funcione, les da una cafetera. Según él, en ese entonces, era para que los agentes, los héroes, pudieran resistir más tiempo despiertos. Para muchos esto fue un grave insulto, en lugar de fortalecerlos con equipo, con uniformes, con botas, de darles siquiera un bono por el trabajo que estaban realizando. Entonces, todo eso también se acabó. Todo eso, bueno, usted ahorita me acaba de hacer que me acuerde también cuando inauguraban proyectos que solo un chorrito ¿verdad? Realmente no se metían a hacer una infraestructura como lo hace, por ejemplo, ahora Rubén Alemán en ANDA, que precisamente usted está hablando de todas las tuberías de Aguas Negras, o sea, es toda una estructura en la cual ANDA está poniendo un énfasis para que el agua vital llegue a la población. Ahí usted está hablando de que medio abrían por un lado un chorrito y eso era lo que promocionaban. Eran medidas populistas que realmente no beneficiaban al pueblo, sino que nada más estaban tratando de vender algo que no le llegaba al pueblo salvadoreño. Okay. Y siempre en el marco del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, vamos avanzando sobre esa marcha que se gestó ayer, 15 de enero, y que para muchos fue una marcha en la que había muchísimas situaciones que criticarle a la actual administración. La principal, mencionan, es el régimen de excepción. Como tal, diputado, ¿tiene la oposición razón de manifestarse, de marchar en contra de este régimen? Bueno, vamos a ver qué es el régimen. Bueno, el régimen es una herramienta constitucional, es legal, totalmente legal. Ahí está en la Constitución para ser usada en circunstancias como la que tenemos, en una lucha contra una organización criminal que pone en peligro, como lo dije anteriormente, un derecho fundamental. Hay varios derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces viene la oposición y dice, sí, pero ¿y a dónde queda el derecho a la libre movilidad, que es un derecho fundamental? ¿Sí? El derecho a la libre expresión es otro derecho fundamental. Pero el derecho a la vida es un derecho supra, de donde se desprenden otros derechos fundamentales. Por ejemplo, usted que es periodista, que usa la libre expresión, si no está vivo, usted no puede hacer uso de otro derecho fundamental. Entonces, el derecho a la vida es un derecho supra, importante para el Estado. De hecho, el artículo 1 de la Constitución dice que el origen y el fin de toda actividad estatal es la persona. Entonces, cuando usted habla de la prolongación del régimen de excepción, habla de la prolongación del Estado en la lucha de la vida del pueblo salvadoreño. ¿Ante quién? Ante una organización criminal. Entonces, el primer punto es entender que es legal, ¿sí? Y que es legal y que lo que se está pretendiendo es proteger la vida del pueblo salvadoreño. Ellos dicen, es que ya no es legal
porque ya terminó, perdón, el día de violencia que hubo. No, es que aquí estamos luchando contra una organización criminal que ha puesto en vela precisamente al pueblo salvadoreño, y el Estado debe proteger la vida. Entonces, por un lado es totalmente legal, la Constitución lo da como una herramienta para circunstancias como esta, y puede ser perfectamente prolongada si las circunstancias persisten. ¿Por qué persisten esas circunstancias? Porque la organización criminal todavía está viva. ¿Sí? Es cierto, hemos capturado aproximadamente 61.300 delincuentes, de los cuales, por ejemplo, de la MS, 15 CIAs operacionales, ya hemos capturado 10. Por ejemplo, hemos desarticulado 200 campamentos aproximadamente. Hemos capturado dentro de esos 61.300 delincuentes a 900 jefes de pandillas. Entonces, bueno, alrededor de 266 millones en droga, de dólares, ¿sí? 1.5 de millón de dólares en efectivo. Nosotros estamos batallando contra una organización criminal. Entonces, por un lado es legal. Por el otro lado, 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren. Y precisamente en el siguiente bloque quisiera comentar sobre eso, diputado, sobre cómo la ciudadanía percibe una 10ª prórroga. Pausa, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Tal cual como cerrábamos el segundo bloque, ¿cómo se puede ver o cómo lo ve la ciudadanía el hecho de que por 10ª vez se haya prorrogado el régimen de excepción? Si ustedes se recordarán, al principio, en aquel fin de semana tan negro, tan oscuro, donde perdimos a más de 80 hermanos y hermanas salvadoreños, la gente decía, mire, pero con la aplicación del régimen de excepción nos van a limitar la movilidad, nos van a prohibir la libertad de expresión. ¿Será de que esto va a ser altamente malo para nosotros? La ciudadanía en ese entonces tenía muchísimo temor de cómo podía funcionar el régimen de excepción, recordando también que veníamos de ese impacto de la pandemia donde estuvimos confinados por varios meses. Entonces, la ciudadanía ahora está de acuerdo con que se siga prorrogando el régimen de excepción, y es más, ahora sí se siente segura en los diversos municipios donde a las personas se les estigmatizaba por ser municipios plagados de pandillas. Diputado, por favor. Bueno, cuando hablamos de la parte segunda, que estábamos hablando de 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren, es precisamente porque tiene un impacto en la familia y en la sociedad salvadoreña. Y aquí usted está, si bien es cierto, está resguardando el tema de la vida, del derecho fundamental a la vida, pero también hay un impacto en diferentes aristas, como por ejemplo la actividad comercial de los salvadoreños, ¿sí? También se manda una señal a todos los inversionistas extranjeros, porque nadie le va a venir a invertir a un país que no es seguro. Entonces usted mira que detona un montón de aristas que son importantes para poder trabajar otros temas. Si usted mira dentro del plan de gobierno, dentro del plan del señor presidente Bukele, hay 3 rubros importantes: el tema de seguridad, el tema de salud pública de primer nivel, el tema de educación pública de primer nivel. Pero usted no puede abonarle a la educación si no hay seguridad, o a la salud si no hay seguridad. Bueno, muchos de nuestros hijos tenían que irse de la casa caminando, pasar por estos peligros de las pandillas, les ofrecían drogas, los querían reclutar, y si eran señoritas las querían reclutar con otros fines. Entonces, usted mira cómo el tema de prolongación del tema del régimen de excepción que impacta en la seguridad tiene muchos beneficios para la población salvadoreña. Bueno, nosotros que vamos a territorio, precisamente el primer tema por el cual la gente nos aborda es agradecimiento, porque hoy sí ya pueden ellos
entrar y salir de sus municipios, comunidades, cantones de manera segura. Antes solo para salir y para entrar tenían que pagar. Ahora ya tienen ese dinero para poder sencillamente invertir en otra cosa. He escuchado que muchas personas han logrado poner sus emprendimientos o nuevamente han reabierto sus negocios que habían cerrado a raíz de la renta de las pandillas. Bueno, usted mira que hasta ha tenido un impacto en el transporte público, en los empresarios del transporte público. Los mismos empresarios han expresado que están agradecidos con el presidente Bukele porque dichas empresas han fructificado de acuerdo que ahora ya no pagan esas cantidades. Entonces, ¿por qué la oposición se opone? Porque hay que hacernos la pregunta, bueno, si cada 9 de 10 salvadoreños lo quieren, o sea, si usted pone aquí 1 millón de personas, 900,000 lo quieren y las otras 100 no se sabe si lo quieren o no, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas de ellos. Las encuestas de la UCA, por ejemplo, dice que cada 9 de 10 salvadoreños quieren el régimen de excepción. Entonces, ¿por qué no lo acompañan? Primero no lo acompañan porque ellos están acostumbrados a generar posturas de oposición, posturas político-partidarias. Esas son las posturas. Viene el gobierno y tira algo, ellos se oponen. Ni siquiera estudian qué es lo que se está tratando de aprobar, pero ellos se oponen. Entonces, realmente ellos son los apretabotones, porque ellos sin ninguna análisis, a veces, miren, es irrisorio, porque a veces solo leyendo el artículo 1 se entiende el objeto de la iniciativa de la ley, pero ni siquiera eso hacen. Solo se sientan y aprietan el botón para oponerse a la iniciativa. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de que cada 9 de 10 salvadoreños lo quieren, ¿por qué ellos se oponen? Bueno, también se oponen porque ustedes deben de saber que alrededor de esos 61.300 delincuentes hay familias, y esas familias representan más o menos unos 70 a 80,000 votantes, ¿sí? Entonces, ellos tratan de recolectar esa posibilidad de que esos votantes, esos familiares, voten por ellos porque ellos están defendiendo a los delincuentes. Entonces, es como que usted defienda a unos asaltantes de banco y esperando que la familia lo acompañe posteriormente en una defensa suya. Entonces, ellos tratan de tirar una visión y una proyección hacia las elecciones que vienen en febrero del otro año, tratando de recolectar los votos de las familias de los pandilleros. Por eso es que el pueblo salvadoreño debe de acompañar esa votación de manera masiva. Es una votación histórica la que se va a hacer, en donde realmente se va a demostrar de tajón que estos grupos, estas fracciones, ya no gozan para nada precisamente del beneplácito de todos los salvadoreños. Algunos sectores de la oposición que marcharon el día de ayer, 15 de enero, decían, miren, tienen que detener el régimen de excepción porque se están llevando a muchísima gente inocente que no tiene nada que ver. ¿Esto es válido también que lo diga la oposición? Bueno, si usted quiere hablar, por ejemplo, de sistemas de la policía, de fiscalía, de otros países, usted puede ver cómo dentro de la universalidad de posibilidades puede ocurrir 1, 2, 3 casos en los cuales precisamente se pueden llevar a alguien que no esté vinculado directamente. Miren, cuando por ejemplo se atrapa a uno de estos pertenecientes o estos delincuentes de maras, ¿qué se hace? Se hace una investigación del teléfono, por ejemplo. Ese es un ejemplo sencillo que les pongo. Y en ese teléfono hay llamadas a ciertos otros teléfonos. Entonces se hace una investigación. Si, por ejemplo, dentro de eso hay llamadas hacia su persona y son 30 llamadas, entonces la policía obviamente pone atención a su persona. Puede ser que usted no esté directamente involucrado, pero dentro del proceso investigativo conlleva una captura. Ahora, las herramientas judiciales para poder salir ahí están. Si es que miren, lo único que hace el régimen de excepción, si hablamos de 2 temas importantes que hace, es que, por ejemplo, la orden judicial del juez de detención no es necesaria. Porque imagínense si fuera necesaria, hablando de 61.300 delincuentes, haber emitido y haber seguido el proceso de una detención emitida por un juez, sería un problema, ¿verdad? Entorpeciera la operatividad precisamente de lo que se quiere hacer. Y otro es el término de inquirir. El término de inquirir, que son 72 horas, lo alarga a 15 días. ¿Por qué?
Porque imagínense la fiscalía preparando pruebas en 3 días para 61.300 delincuentes. ¿Cómo harían? Sí, impensable. Es materialmente imposible. Entonces lo que hace el régimen de excepción es prolongar esos 3 días y volverlos 15. Entonces ya hay más tiempo para sustentar mejor los casos y para poder ventilarlos ante el respectivo juez. Pero de cualquier manera, los resultados del régimen de excepción sí son innegables. Definitivamente. Cuando usted mira, bueno, es que mire, ¿dónde está la calificación al régimen de excepción? Primeramente lo podemos ver en que toda la operatividad estatal es acompañada ¿por quién? Por el pueblo. El pueblo ha aprendido a no tener miedo. El pueblo es denunciante. Si usted mira un montón de las capturas ahora que se han hecho, es por las denuncias del pueblo salvadoreño. Antes tenía miedo el pueblo. ¿Por qué? Porque antes lo denunciaban a usted, iba al tribunal y a la semana salía libre, ¿o no? Y usted se había metido en un problema por denunciarlo. Hoy no, hoy el pueblo confía en esto que se está haciendo y denuncia. Y dice, mire, ahí en aquella casa se encuentran escondidos los mareros. Y entonces va a la operatividad estatal y captura a los mareros. Pero, ¿quién está participando directamente con nosotros, Estado? El pueblo. Entonces, cuando usted mira eso, ahí hay una calificación. Ahí hay una valoración que hacer. Bueno, el pueblo lo quiere, porque sin el pueblo no hubiera funcionado esto. Cuando se hacen las encuestas, que no las hacemos nosotros, insisto, las hacen ellos, la UCA la ha hecho, 9 de cada 10 salvadoreños. ¿Qué quiere decir eso? 9 de cada 10 salvadoreños. Cuando usted lo visualiza, realmente dice, es aplastante. Cuando nosotros vamos a las comunidades, a los cantones, al territorio, la gente es el primer tema que nos dicen, ¿verdad? Ok, y hablando siempre en materia de seguridad, ¿acaso esto es lo que ha permitido como tal traer el hecho que próximamente tendremos la edición número 72 de Miss Universo? Bueno, eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Desde luego que en la edición número 71 de Miss Universo se dio un anuncio que realmente nadie esperaba. El Salvador nuevamente sede de Miss Universo, es decir, tendremos la edición número 72 en nuestras tierras, tal cual lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele. Las reacciones no se hicieron esperar. En las redes sociales hubo un intenso debate entre aquellos que mencionan, mire, solo se puede hacer Miss Universo y en nuestro país no debería de hacerse porque hay demasiados problemas. Y además que en la primera edición fue en 1975 durante una dictadura militar, por tanto es igual lo que estamos viviendo ahora, por un lado. Por el otro se opina que eso es el fruto del trabajo en conjunto que ha realizado la administración actual para reducir los niveles de inseguridad, y eso ha permitido una mayor inversión, un mayor clima de turismo y además que se pueda llevar a cabo este evento tan importante. Diputado, por favor, esas apreciaciones con la oposición entre aquellos que dicen, mire, no es momento para hacerlo, igual, esto solo nos recuerda a 1975, ¿qué se le puede decir? Claro, es que ellos por más que hagamos como país, por más que el presidente demuestre todo esto que está demostrando, jamás lo van a reconocer, aunque por dentro se encuentren muy impresionados, ¿verdad? Porque realmente ellos jamás pudieron hacer más nada que robar y robar. Entonces, cuando ahora se están tomando diferentes decisiones, pero lo más interesante de todo esto es que cuando usted ve
no solo se está cambiando la cultura a nivel interna, sino realmente estamos haciendo una proyección diferente como país. Bueno, anteriormente éramos el país más violento de todo el mundo, el más violento. Entonces yo me pregunto, ¿hubiera venido un programa como Miss Universo, con el renombre mundial que tiene, a hacer el programa a un país totalmente inseguro y siendo el país el más violento de todo el mundo? Jamás. ¿Por qué creen que hay un cambio en esa postura de una organización como lo es el programa de Miss Universo? Obviamente porque el país se ha posicionado a nivel mundial, ¿sí?, como un país totalmente diferente que está creciendo, ¿sí? Está creciendo no solo en temas de seguridad, sino económicamente. Está abriendo una ventana para que los inversionistas vengan precisamente a invertir. Entonces, cuando traemos un programa como esto, no solo es el hecho de que qué bonito el programa, no, es el impacto que tiene que un programa de reconocimiento a nivel mundial como Miss Universo venga a un país. Puede ir a cualquier país, pero está escogiendo venir a El Salvador, a este nuevo El Salvador que hemos construido dentro de esta visión del presidente Bukele, el pueblo, obviamente el plan del señor presidente y la visión que tiene, y nosotros, los nuevos funcionarios de gobierno que acompañamos esta visión. Entonces, fíjense, al poner a El Salvador como el país que va a acoger precisamente a este programa, ¿qué hace? Que los demás países empiecen a pensar en El Salvador, ¿sí? Tienen que nombrar candidatos y hacer todos los concursos para que vengan todas sus delegaciones. ¿A dónde? A Italia, a Francia, no, a El Salvador. Vienen personas que asisten a ese programa, vienen inversionistas que ven el país, ven la seguridad de ese momento y ven, ¿y qué se les acciona? El poder invertir en un país que se está posicionando, como pasó en Taiwán, ¿sí?, en Singapur. Entonces, realmente El Salvador está rompiendo esas fronteras y se está posicionando, y todo este tipo de cuestiones que mandan una señal a nivel internacional son importantísimas, aunque no lo quiera reconocer la oposición. En Latinoamérica entiendo que la última gala de Miss Universo se llevó a cabo allá por el año 2011 y específicamente en Centroamérica solo lo ha albergado El Salvador y Panamá en el año 2007. Esto también es una proyección de lo que se está trabajando a nivel interno, de que en efecto se está confiando en cómo se está manejando toda la administración. Sí, es que es lo que precisamente decía anteriormente. Si usted mira dentro de esta visión del presidente Bukele, no solo se le apunta a ciertos rubros específicos, aquí hay un montón de aristas. Bueno, tenemos hasta hospital para perros. ¿Cuándo usted se había imaginado un gobierno que le pusiera atención a las mascotas? Usted puede ver cómo ahora, por ejemplo, hay una normativa especial para que no se bote basura. Estamos cambiando toda una cultura, pero también estamos cambiando una economía del país, ¿sí? Estamos al mismo tiempo cambiando las estructuras normativas. Hemos destruido totalmente el término de la justicia selectiva. Metimos unas modificativas en la ley referente a la carrera judicial. Entonces nosotros, dentro de esta visión del presidente, estamos precisamente cambiando el país. Yo estaría de acuerdo que la posición fuera, bueno, vamos a hacer el concurso Miss Universo y no se hubiera hecho nada más. Ustedes pueden ver las obras que se está haciendo, los bypass, el de Opico, en fin, todos los bypass que se han hecho y los que se están haciendo, y lo que se va a hacer de Los Chorros, el estadio que se va a hacer, deporte, le estamos apuntando al deporte también. Que ya tuvimos un mundial de surf. Ya tuvimos un mundial de surf, ya precisamente le estamos apuntando al turismo, le estamos apuntando a todos esos elementos necesarios para poder llevar al país a otro nivel. Dentro de estos, posicionar en una ventana mundial como lo es un programa de Miss Universo con ese reconocimiento, obviamente trae muchos beneficios incalculables. El primero es posicionar a El Salvador en una ventana donde todo el mundo lo mira y donde muchos inversionistas van a decir, quiero ir a invertir ahí. El Salvador tiene playas bonitas, tiene lugares bonitos y tiene gente bonita, ¿sí? Tiene un pueblo seguro, voy a invertir ahí. Pero si usted no se vende, no pasa nada. Y precisamente esperamos que esto resulte de la mejor manera posible para todos y todas. Pausa, ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y siempre en la próxima organización de Miss Universo, que se va a realizar en El Salvador, se menciona en redes sociales, mire, pero es que realmente, ¿qué es lo que El Salvador tiene que ofrecer a cada una de las delegaciones? ¿Cómo se puede impresionar? Que nos lo responda el diputado Castro. Sí, es que lo que hay que considerar obviamente y lo que la oposición jamás va a ver, ¿verdad? Porque sencillamente ellos, por más asombrados que estén, no lo reconocen, es que dentro de esta comitiva que viene, no solo de la organización de Miss Universo y de las delegaciones que vienen acompañando a las candidatas, vienen muchas otras estructuras, ¿sí? Vienen, como le decía anteriormente, inversionistas que vienen a posicionarse y a conocer el país. ¿Qué tenemos que ofrecerles? Bueno, tenemos que ofrecerle todo un nuevo país, o sea, que es una nueva imagen. Tenemos que ofrecerle playas. Estamos dentro de los 10 países que tienen las mejores playas de surf, ¿sí? Entonces, lo que deben de saber es que hay una planificación precisamente dentro de estas logísticas de este concurso, en el cual el gobierno invita a conocer a toda esa estructura y a todo ese turismo que viene acompañando precisamente, y las comitivas que vienen con los grupos de los países, las playas, las montañas, los volcanes, dentro de un ambiente de seguridad total, ¿verdad? Entonces la idea es que la persona se vaya enamorada del país, ¿sí? Y que vean el potencial que tiene el país. Esto no se puede dar a conocer de otra manera. O sea, esa es una manera. Obviamente hay otras, sí es cierto, pero el esfuerzo se hace con cada una que se puede para poder posicionar a El Salvador dentro del mundo entero. Que la oposición también menciona en redes, no, mire, pero es que esto de Miss Universo, este anuncio, es para bloquear ciertos problemas que están sucediendo actualmente, entonces es otra jugada del gobierno, mencionan ellos. ¿Podría ser esto cierto de la oposición? Pero es que lo que pasa es que cuando usted dice, bueno, no usted, no que la oposición, ¿verdad? Usted está repitiendo lo que dice la oposición ahorita en el sentido que dicen, es que hay ciertos problemas. ¿Cuáles? Es que si van a hablar de problemas, que los enumeren. ¿Cuáles? Si El Salvador jamás había vivido un momento histórico como el actual. Este momento histórico donde El Salvador está tomando sus propias decisiones. Hemos aprendido a ser un país independiente, ¿sí? Anteriormente tomaban las decisiones por nosotros otros. Estamos tomando decisiones por primera vez en favor del pueblo salvadoreño. ¿Cuál es el problema? Obviamente, perfección solo Dios la tiene, ¿verdad? Sí, claro. Y obviamente en un país hay problemas que solventar, pero aquí estamos caminando y dando pasos seguros. Desde luego. Diputado, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en esta noche. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para seguir analizando cada uno de esos criterios que acontecen en nuestro país. No, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este programa. Es primera vez que estoy en el programa. Me ha encantado. Y siempre que se trata de comunicarnos con el pueblo salvadoreño, pues yo ahí voy a estar. Encantado, diputado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.